Saludos familia, que es la que hay. Bienvenidos una vez más a Peace and Theology. Andamos aquí nada más y nada menos que con el William. Hey, ¿cómo están todos? ¿Estamos bien? Estamos aquí, mira, en la parte de atrás y sí que tenemos la casa llena porque tenemos, mira, al que hace que las cosas mágicas pasen, que ese es el Richard, el productor del evento. Pero también está el que hace que, mira, nos pongas cositas así bonitas y salen como corazoncitos y cosas. Ese es el Kevin. El que hace que Luis se vea algo de bonito, ¿verdad? Porque... Es que lo que pasa es que mi belleza es natural, sale siempre, ¿me entiendes? Tú no ves estos bigotes, esto es exótico, papi. Entonces por allá también tenemos el corillo que nos está viendo de Décimo Corillo. Mira, mira, mira. Ahí están saludando, la gente de Las Vegas están saludando. Esa es la que hay, corillo, estamos aquí. Y nada más y nada menos que tenemos un invitado especial. ¿Cómo? Y este invitado especial se llama Andrea. Gracias. ¿Cómo te sientes, Andrea, estando en nuestro podcast de Peace and Theology hoy? Me siento espectacular. Me encanta esta oportunidad. ¿Te sientes cool? Me siento cool. En verdad, es que tú que estás ella no con se la siente gente cool, más ella es cool. cool. Tú estás con la gente más cool. ¿Es verdad? No hay otra gente más cool que nosotros. Eso es cierto, Luis es cool por asociación. Sí, es Porque que está conmigo. no ves que yo estoy con ellos. ¿Me entiendes? No ves que yo estoy con ellos. Y entonces, en medio de estas cosas, hoy vamos a hablar de algo muy interesante. Y es que hoy vamos a estar hablando acerca de nuestra experiencia con Jesús. Y dentro de eso, nuestra experiencia con Jesús, Andrea. Oye, pero cuenta. antes de eso, Luis, antes de eso, yo no sé, pero alguien me dijo que tú tenías un chiste. Yo no sé, ¿Yo tengo un chiste? pero antes de eso, miren a los que nos están viendo, los que nos están tengo un escuchando, cállate, los que nos están viendo, los que nos están tengo un escuchando, chiste. denle, ¿De verdad que tengo un chiste? en serio ese es el chiste. Tengo un chiste. ¿Cuál es el chiste? Dale, dilo. Pero tú no estabas hablando. ¿Cuál es el chiste? Andrea, él no estaba hablando ahora mismo, ¿verdad? ¿O soy yo que me estoy inventando? No sé. Yo tengo un chiste. Pues dilo. El chiste es que tienes que darte like y suscribirte a nuestro podcast. Esa es la que hay, corillo. Tienes que escucharlo en todas las redes sociales. Poncha a William ahí, poncha esa cara que me está mirando ahora mismo. Porque tienes que suscribirte a nuestro podcast Peace and Theology. Pero ¿sabes qué? Tengo un chiste para ti. Wow. Para que te rías. Vamos a ver si es mejor que aquello. Dale. Mejor que qué. No sé, de la charrería que te acabas de tirar. Dale, dale. No, yo acabo de hacerle un súper anuncio aquí. Ajá, De dale. verdad que me deberían pagar más. Apúntalo, productor. La próxima me nos debes una pizza ahí para que enjoye. Porque siempre nos promete que nos va a poner una pizza aquí y nunca la trae. Es que ahora Así la pediste que, de coliflor, son más Gente, caras. sí, porque pasa que, ¿entiendes? Ahora estamos metiendo al gym, esas cosas, tú sabes, hay que cuidarse. El punto es que tengo un chiste para ustedes. Ajá, ¿cuál es? Cuéntanos el chiste. Zúmbalo, zúmbalo. ¿Tú sabes qué le dijo el queso a la pizza? Yo le digo. ¿Qué le dijo? Tú eres la única que me derrite. A los que nos están viendo y escuchando, lo sentimos porque han tenido que escuchar esa charrería. Corillo, tú te estás riendo en tu No casa. nos hacemos Es más, responsables de los comentarios es más, pana, vertidos en este programa. Tú estás pensando decirle esto a la muchacha que a ti te gusta. Tú Si es- quieres si es que decirle quieres que no te hagan esa caso. persona se derrite por ti y cuando tengas esa historia, esa anécdota, que está súper buena, que ganaste, que coronaste, que te aceptó la cita, tú lo vas a escribir aquí. ¿Y sabes qué? Vas a testificarlo aquí con nosotros. Exacto, vas Porque a no hay otra testificar. cosa más bonita que decirle a alguien, tú eres la única que me derrite. Vas a testificar porque realmente eso fue un milagro de Dios que te hicieron caso con Porque esa tú línea. sigues Peace and Theology. Ese es el milagro, corillo. El milagro es ese. Ahora, Peace and Theology es lo más duro que existe. Yo quiero hacerle una pregunta a Andrea. Cuéntanos. Andrea, si después de estar aquí y viene un chico y te tira esa, Yo creo ¿tú saldrías con él? No respondas, Andrea, porque esto es Peace and Theology, corillo. Tú eres el ganador. Olvídate de eso. Tú eres el ganador. Tú suma este chiste porque, mira, tú eres la única que me derrite. Esa es la que vas a decirle. Eso es lo que le dice el queso a la pizza. Así que confía. Confía, Andrea. Cuéntame. Habla claro. Entrando en seriedad. Poniéndonos serios. En serio. ¿Cuál es tu pensamiento y tu idea de decir tu historia con Jesús? ¿Qué es la que hay? Bueno, creo que es un tema bien particular, pero no una historia muy concreta, sino más un proceso que yo honestamente pienso que no ha terminado y que Ok. sigue.
pero sí es bien. Viste, para que sigas vacilando. Ella está aquí Está zumbando on barra. point, papi. Ella está zumbando barra aquí y tú aquí vacilando, mira eso. Así no se puede, William. Es una historia que no ha acabado y que cuenta con muchas emociones, muchas partes difíciles, pero con mucha presión. Corillo, este podcast tiene cara de que va a estar bien bueno, así que búscate el popcorn, que esto va a estar súper chévere. Entonces, en medio de esas experiencias, de esa historia que no ha acabado, estamos todos completamente de acuerdo contigo. Ujú. Cómo es que Andrea, y esto no es como que está bien o está mal, cómo tú percibes en tu vida a ese Dios en medio de ese proceso? Pues fíjate, al principio le tenía un poco de resentimiento porque seguía perdiendo y sentía que ya no podía, como que ya no había más nada que quitar. ¿Pero qué seguías perdiendo? Como que me perdí ahí. O perdí amigos, perdí experiencia, perdí confianza. Después que seguiste a Dios. No, durante Antes. el proceso antes. Ok. Y como que le echaba la culpa a él, como que yo te sigo, pero a la misma vez estoy perdiendo todo esto. Pero después como que dije, pues yo de verdad voy a poner las cosas en tus manos. En vez de quejarme cuando oro, voy a dejar que de verdad tú intervengas en mi vida. Voy a dejar dejarte trabajar, porque a veces intento yo misma resolver las cosas y así no funciona. Tengo que dejarle el espacio a él para trabajar. Y pues entonces empecé a hacer eso y puse a Dios como el centro de mi vida. Más o menos ¿qué tiempo estamos hablando aquí? Cuando tú empezaste a tener esas experiencias, ¿fue hace poquito, fue Pues hace fue mucho? desde que me gradué de octavo. Ok. Y, ¿verdad? Para los que no te conocen y a lo mejor están viendo esto, ¿en qué grado tú estás ahora? En décimo. Así que fue hace 2 años. 2 años. 2 ya. años. 2 años, casi Un 2 años y año y medio. medio. Año y pico, porque fue cuando se graduó de octavo. Sí. Sí, fue año y pico. So, en ese proceso, para entenderte, estabas perdiendo como que muchas situaciones, tenías este lío por dentro, un revolú por dentro, decirle, mira, pero es que yo te estoy buscando, y qué es la que Sí. hay, como que estoy pidiendo estas cosas, me pongo triste, me duele esto, Y iba a la iglesia y salía sintiéndome peor, sintiéndote peor. ¿Por qué? porque me daba cuenta de como que estar ahí me hacía darme cuenta de todo lo que había perdido, todo lo que seguía perdiendo. Ok. Y Andrea, te pregunto, tú dices que ha sido un proceso, ¿verdad? Y creo que Luis y yo podemos estar de acuerdo, para nosotros también es un proceso. Yo creo que para todo cristiano, para todo creyente es un proceso que no termina, Claro. ¿verdad? Exacto. ¿Cuándo tú empezaste, porque ya dijiste, ¿qué fue lo que te hizo empezar ese proceso? Porque sí, hablaste de que perdiste amigos y qué sé yo qué, pero ya tú estabas en el proceso. ¿Qué fue lo que hizo que tú empezaras el proceso? Como que te quedaste en la iglesia. Exacto. En noviembre falleció mi abuelo. Ok. Y mi abuelo fue siempre la figura central de mi vida. Y me acuerdo el día que falleció, yo dije, yo no sé vivir sin él. Mi vida aquí ya no tiene valor. Él era el que hacía que mi vida se sentía que tuviera un propósito, que tenía algo por cual vivir. Y me acuerdo que las últimas cosas que yo hice con él no siempre fue el más cristiano ni el más perfecto, pero sí siempre, nunca hubo un domingo que él no fue a la iglesia. Sí, sembraba la semilla en ti. Sí. Y en mi familia era como el corazón de mi familia. Y yo sentía que ya sin él estar ahí, mi familia se iba a separar. Como que ese amor iba a desaparecer. Pero fíjate, hasta en el hospital, él, no sé cómo, tuvo toda mi familia ahí. Hasta mi papá, que él no vive con nosotros, pero hasta mi papá estuvo ahí. Y él se fue dejando esa unión. Y creo que aunque sí fue una pérdida bien grande, nos unió más como familia. Y me hacía tanta falta que yo dije, tengo que buscar a Dios. Tengo que buscar que Dios sea ese centro, que Dios sea ese corazón de mi familia. Claro que, entonces, tú estás en este proceso, cuando estás en octavo, que comienza el proceso, tienes muchas pérdidas, tienes muchas situaciones, sigues en ese proceso y se agrava Exacto. en noviembre con la muerte de tu abuelo. Pero entonces, lo que hizo que comenzara ese proceso es el ejemplo de él mismo, Sí. que estaba ahí contigo, que le mostraba el corazón de la familia, que era el que estaba ahí siempre con ustedes, que los apoyaba, que les llenaba de amor, que me imagino que tiraba su chistecito así como el que yo me tiré de Vicente Olo, ¿me entiendes? Muy probable él tenía mejores chistes que yo. Pero Muy seguro. Sí, muy seguro.
aunque nos íbamos a los palos, tú sabes, no podíamos, me hubiese gustado que nos sentáramos a hablar un día y echar un chistecito. Pero en medio de eso, teníamos él te siembra esa semilla en tu corazón de la fe, pero tus papás te llevaban a la iglesia cuando pequeña. Yo crecí en la iglesia, sí. Pero ya hace como 2 años, mi abuela cayó en cama y sigue estando ahí. Y pues yo estuve viviendo en casa de mi abuela hasta hace como 6 meses. Y no teníamos el tiempo, en la realidad siempre teníamos que estar con ella. Yo me acostaba tarde, me levantaba a mitad de noche a ayudar, y me levantaba a las 5 de la mañana para ir a la escuela. No tenía ese tiempo. So, si te soy honesta, de verdad yo no he ido a la iglesia hace mucho tiempo. He ido como que de vez en cuando, pero no ha sido algo consistente. Y aunque como que sí, eso suena mal, yo siento que me ha acercado más a Dios porque he tenido que buscarlo más. No tengo ese recurso de que me está hablando de Dios todos los domingos, que me está dando experiencia, así que lo he tenido que buscar yo. Y la iglesia nunca me enseñó cómo interpretar lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Y a eso yo agradezco ese proceso porque he encontrado que Dios a veces no siempre nos ayuda de la manera que nosotros esperamos. Hay veces que tiene que quitar cosas o poner personas en tu vida que tú piensas, porque esta persona está en mi vida, siento que me está haciendo daño. Pero detrás de ese daño viene una enseñanza y es como que te acerca más a Él. Andrea, mira, yo tengo que decirte, al igual que tú, ¿verdad? Yo también nací y me crié en la iglesia. Y mi jornada cambió en una situación igual que la tuya. Pues fue aunque ya esto pasó, ya yo adulto, ¿verdad? Quote unquote, yo tenía 21 años. Hace adulto. poquito de haber tirado octavo. Sí, exacto. Sí, muy poquito de haber tirado octavo. O sea, mi papá muere. Y de la misma forma que tú estás describiendo a tu abuelo, esa era mi relación con mi papá. Y yo lo que te quiero decir, y a todos los que nos están viendo y escuchando, qué lindo es cuando en medio de nuestro dolor, en medio de nuestra tristeza, ¿verdad? Tú no tuviste que ir a la iglesia para sentir el cuidado de Dios sobre ti y sobre tu familia. Y muchas veces, Luis y Andrea, a veces pensamos, ¿verdad?, que para nosotros sentir la gracia de Dios, el amor de Dios, tenemos que estar las 24 horas de nuestras vidas en la iglesia. Y que si flaqueamos en ir a la iglesia por X o Y razón, en el caso de Andrea, mira, ahora mismo, las circunstancias de tu vida a veces no te permiten ir a la iglesia porque tú estás ayudando a tu mamá, a cuidar a tu abuela, cosas así. Y podemos llegar a pensar que yo estoy haciendo eso, pero a lo mejor no soy un buen cristiano porque no estoy yendo a la iglesia. Y entonces Dios como que va a tomar eso en represalia o en consideración. Y es totalmente lo opuesto. O sea, sí, nosotros estamos llamados a congregarnos, pero Dios conoce tu corazón. Dios conoce nuestro corazón, ¿verdad? Y las cosas que estamos viviendo. Sí, y es como, ¿cómo te explico? No es lo mismo cuando tú escuchas a gente por ahí diciendo, no, yo no voy a la iglesia, yo busco a Dios a mi manera. Sí, ¿Sabes? exacto. Que escuchas a la gente diciendo, no, yo busco a Dios a mi manera. Yo no necesito ir a la iglesia porque eso es individual. Lo busco así y ya, o yo encuentro mi propio camino por ahí en el camino. O yo pongo música y ya, que no está mal. Pero no es necesariamente lo que me está diciendo Andrea. No. Porque dentro de eso, ella está diciendo, no he podido ir a la iglesia, pero me ha obligado a buscar otras maneras de cómo acercarme a Dios. Y entonces en medio de eso, pues quizás no vale a una iglesia todos los domingos, pero participa con nosotros en Peace and Theology, no solamente aquí en el podcast, que está aquí en el podcast con nosotros. Este es el que. Me confundí. Está con nosotros aquí en el podcast, Corillo. Y adicional a eso, también participa en diferentes actividades que hacemos. Así que dentro de eso, hay una comunidad de fe. Más que todo, la idea de la iglesia es esa comunidad de fe de
de quién tú te codeas, con quién puedes aprender, con quién puedes servirte, con quién puedes tú servir a otros, con quien tú recibes palabra de Dios. Y en medio de eso, pues lo estás teniendo porque lo estás buscando. Sí. Y en ese sentido, ahí es que es lo que te ha hecho quizás seguir en ese proceso dentro de la circunstancia en la que estás viviendo. Y sin duda, es un aspecto que te ayuda a crecer. Pero me gustaría volver entonces a lo que es tu historia, cuando nos estabas diciendo, habías perdido muchas cosas, pasa la situación de tu abuelo, te sientes muy como que vacía cuando él muere, como que quién va a llenar ese espacio. Y cuando llegas ahí, ¿qué pasa después? Pues si te soy honesta, ese espacio yo creo que nadie lo llena. Claro. Dios siempre va a ser como que mi corazón completo, pero siempre está ese espacio de Él que de verdad no hay quien lo llene. Claro. Fue una persona tan importante en mi vida y en la de mi familia que no se puede reemplazar. No, no se puede reemplazar. No se No, puede. no. ¿Y qué ha pasado después de ahí? Pues desde que él falleció, pues mi hermano no está con nosotros. Él vive allá afuera, está estudiando. Pero entonces quedamos mi mamá y yo sola. Y siento que como que nos hemos acercado más. Y he podido tener conversaciones con ella sobre, mira mamá, como que yo siento que deberíamos ir a la iglesia o deberíamos hacer algo. Y pues, aunque ella sí trabaja mucho, no puede, pero siempre esos momentos por la mañana, mamá, mira, vamos a orar. Claro. Por la noche, mamá, vamos a hacer esto. O cuando está mi hermano, ahí sí podemos ir a la iglesia. Cuando él viene, aunque sean 2 semanas, por lo menos uno de esos domingos vamos a la iglesia. Claro. Vamos a ir a visitar a mi abuela al hogar, que mi abuela siempre fue bien cristiana. Era de que iba a la iglesia los viernes por la noche, el sábado, el domingo. Todos los días. Una Sí. pandereta. No. Exacto. Y ahí pues compartíamos ese momento y se sentía como que la presencia de Dios no es algo que yo pueda escribir, no es algo tangible, pero como un sentimiento de estar completa. Claro. Y ese sentimiento de estar completa cuando sentías esa presencia de Dios en tu vida, ¿cómo tú se la describes? Quizás no decir, te puedo decir exactamente qué fue lo que yo viví, pero ¿cómo puedes decirle a alguien que quizás está pasando por un momento difícil o que quizás se siente como que no encuentra o que ha perdido muchas cosas? ¿Cómo eso a ti te ha ayudado y que quizás le pueda ayudar a ellos también? Pues si te soy honesta, al principio se sentía bien raro, porque me había acostumbrado tanto a esa ansiedad, a ese sentir de estar vacío, que no estarlo me hacía sentir mal. Me hacía sentir como que algo me faltaba, esa pérdida me falta, estoy esperando que pierda algo. Ya estoy esperando que algo en mi vida va a desaparecer. Si lo normalizaste en ese Sí, sentido. normalicé Es perder parte del tanto proceso. que no estar perdiendo me preocupaba yo, porque ya ha pasado demasiado tiempo en que no ha perdido algo. Ya mismo va a pasar y no me permitía ser feliz. Y si te soy honesta, todavía me cuesta sentir esa felicidad y vivir tranquila así. Y entonces intento pensar en otras cosas, ok, a lo mejor voy a perder esto. Y no me permito ser feliz, no me permito ser completa. Pero sí hay esos momentos que intento despejar mi mente. Puede ser una noche que me levanté, en el medio de la noche me levanté y dije, mira Señor, de verdad yo estoy aquí, yo te necesito. Y me siento completa. Me siento que tengo todo lo que necesito. Y es verdad, hay mucha gente te va a decir que como que tienes todo lo que necesitas, pero no ven lo que tú estás pasando. Ujú. Y tú sabes lo que está pasando en tu vida. Claro. Pero dentro de todos esos problemas, tienes que poder encontrar esos momentos de agradecer lo que sí tienes, aunque sea poco. Pero agradecerlo y tomar ese tiempo con Dios, de mira Dios, lo hice, hoy pasé este día fue bueno. No enfocarte nada más en lo malo, pero el día tuvo que tener algo bueno, no fue todo malo. Claro. Mire, Andrea, gracias por decir eso, porque muchas veces las personas piensan que cuando llegamos a la iglesia o aceptamos a Jesús como nuestro Salvador o, ¿verdad? Ese tipo de cosas, es que la vida de uno cambia y no te van a pasar cosas malas, ¿verdad? Y a veces Es color de rosas. va a estar el color de rosas, ¿verdad? Y a veces como que espiritualizamos las cosas malas que nos pasan. Y mira, la vida se compone de situaciones que nos pasan. Hay veces que nos pasan cosas buenas Sí, hay veces y hay veces que nos pasan cosas malas. No tiene nada que ver con a quién nosotros adoramos, cómo nosotros oramos. Hay veces que las cosas van a pasar, punto.
Y esa disposición tuya de, a tu edad, ¿verdad? Entender eso y tener esa madurez de decir, sí, de verdad, a lo mejor hoy las cosas fueron horribles, ¿verdad? Hoy era un día que yo no se lo deseo a nadie. Pero con todo y eso, saber decir, mira, pero Dios está conmigo. O sea, pudo haber sido peor, ¿verdad? Y ese pensamiento de buscar ese silver lining, ¿verdad? De algo bueno tiene que haber pasado. Y reconocer que las cosas malas que te pasan, que a todos nos pasan, no es producto de Dios, no es que Dios nos está castigando ni nada, pero en medio de todo eso malo, Dios está presente y nos ayuda y nos guía, ¿verdad? A través de, como dice el Salmo 23, a través del valle de sombra de muerte, ¿verdad? Y eso es bien importante, que lo entendamos. Yo creo que en ese sentido, Andrea nos está contando de cómo se ha sentido, qué es lo que ha vivido, estas experiencias de días buenos y días no tan buenos Ujú. después de todo esto, pero que en algún punto de esos días oscuros logra encontrar eso que la hace sentir llena o la hace sentir, como ella dice, completa. Y en ese aspecto, tú estás expresando aquí en el podcast que es cuando te acercas a Dios. Y yo creo que el proceso es bien importante, tomarte un momento de reflexionar. Mira, piensa en lo que tú estabas orando hace un año. Y puede ser que lo tengas ahora, pero sigues subiendo esa barra, sigues exigiéndote y no te das cuenta que ya llegaste a lo que querías hace un año. A lo mejor fue difícil llegar ahí, pero lo tienes. Y no te das cuenta porque a lo mejor lo tienes, pero no de la forma que tú lo pediste. Te lo imaginaste perfecto. Querías esto y lo quiero perfecto. Pero a lo mejor lo tienes y eso te dio otro obstáculo. Te ayudó a crecer. Y a veces es bien difícil darnos cuenta de eso. Claro, y es como ese poder mirar atrás y decir, ¿sabes qué? Mira todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Ujú. ¿Sabes? Mira todo lo que Dios ha estado presente en este momento cuando me faltaba fe y quizás no creía que Dios iba a obrar en esto o en aquello, y Dios lo hizo. ¿Ves? Y es ese aspecto de poder decir, puedo mirar hacia atrás y decir, ¿sabes qué? No me olvido de las bondades de Dios en mi vida. No me olvido de las cosas buenas que Dios ha hecho por mí. Y es una de las cosas que Dios le reclama al pueblo de Israel cuando están en el desierto, cuando Ujú. salen de Egipto. Que el problema de ellos, por el cual están dando vueltas en el desierto, es porque se olvidaron de la grandeza y las bondades de Dios, que Dios estaba ahí con ellos. Exacto. Así que en medio de eso es recordar y decir, yo no debería, si tengo mala memoria, quizás debería escribirlo, o quizás llevar un diario, o quizás poner algunos momentos donde yo no me permita a mí mismo olvidar lo bueno que ha sido Dios conmigo. Porque cuando vengan esos momentos duros, es ahí donde tengo que mirar. Ujú. Es ahí donde decía, donde no tengo nada que comer, y Dios suplió. Y de la nada llegó alguien y me dijo, Luis, es que estaba pensando en ti, te traje una compra. ¿Me entiendes? Es ese momento donde yo miraba para el lado y decir, ¿dónde está Dios? Y de la nada mirar y recordar que alguien estuvo ahí. Y de la nada te llamó y dice, no, es que estaba pensando en ti, ¿estás bien? Son esos procesos que te hacen recordar y decir, Dios ha estado con nosotros. Dios ha estado conmigo. Y esto yo lo vine a aprender hace poco, porque yo me acuerdo de hace cuando yo estaba en mi otra escuela, en octavo. Me acuerdo de estar orando, Dios, yo tengo que entrar a Robinson, tengo que hacerlo. Como que esa es mi única opción y de verdad yo lo quiero hacer, quiero esa oportunidad. Pero entonces llego aquí y no es lo que yo me esperaba. Y no me iba tan bien como yo quería. Y yo le decía, Dios, ¿por qué tú me pusiste aquí? ¿Por qué yo estoy aquí si la estoy pasando tan mal? Claro, Este, porque el ambiente, el cambio fue difícil, fue duro. Fue un choque bien grande. Fue como venir, estaba en una burbuja y aquí me enfrenté a cosas que yo no sabía que estaban pasando. Claro. Y yo le decía, Dios, ¿por qué tú me pusiste aquí? Yo creo que yo no correspondo en este lugar. Pero yo te pedí eso. Yo te pedí que me pusieras aquí. Y como que yo no me daba cuenta de eso y fue hasta que mi mamá me dijo, mira, piensa en lo mucho que tú querías estar aquí. Todo lo que pediste, todo el esfuerzo que hiciste. Y lo estás haciendo. A lo mejor no es como tú te lo esperabas, pero estás ahí. Claro. Y es como ese proceso de decir,
uno se idealiza las cosas. Uno piensa, no, es que esto va a ser color de rosa, como hablaba ahorita William. Decía, uno como que se imagina las cosas, todo va a ser perfecto. Pero en la vida nada es perfecto. No. Tenemos situaciones que nos pasan, los cambios son duros. Y poder ver que entonces que donde estás ahora, de cómo te sientes, y poder decir, esto que lloré, que yo le pedí a Dios, Ujú. y Dios ha respondido. Tú sabes, quizás no es perfecto como yo me lo Es de imaginé. la forma que yo esperaba. Sí. No pensaba que todo iba a ser como si yo caminara por encima de las nubes, ¿me entiendes? Y que no iba a tener situaciones, no iba a tener problemas. Pero a la misma vez puedes decir, dentro de todo esto, yo siento que Dios está ahí conmigo. Porque ha contestado. Mira, Andrea, a mí me pasó una vez cuando ya en medio de mi ministerio, en medio de ser pastor, ya estoy hablando de, en la tradición mía, yo tuve que ir al seminario, como así hizo Luis, antes de poder pastorear una iglesia. Y yo estuve en el seminario porque yo cogía nada más que 2, 3 clases al semestre. Yo estuve en el seminario como 7 años. Como 7 años. Así que son esos 7 años después todo el proceso y ya estoy ordenado, estoy en una iglesia, estoy pastoreando y las cosas no me iban muy bien. No me iban muy bien con la congregación, ¿verdad? A lo mejor teníamos personalidades distintas, ¿verdad? Y yo me acuerdo que yo le decía a Dios, para eso tú me mandaste al seminario, para estudiar, para después estar aquí y pasar todos estos malos ratos. Para eso fue que tú me llamaste. Tú sabes, y no era lo que yo esperaba en ese momento. Pero uno sigue. Uno sigue y se pone en las manos de Dios, ¿verdad? Y dice, mira, si me tienes que mover o si hay algo que tengo que aprender, que tú me tienes que enseñar, pues mira, nos vamos a tobar. Es como ese proceso de decir, estuviste en el clavo hoy cuando hablaste con tu mamá. Y decía, cuando llegan los momentos difíciles en las cosas que estamos pasando, es poder mirar atrás y decir, pero recuerda que estabas orando por eso. Ujú. ¿Y cómo te sentiste cuando lograste entrar? ¿Y cómo te sentiste cuando, en tu caso, ¿verdad? Dentro de la pastoral, en nuestro caso, cómo te sentiste cuando sentiste el llamado de Dios en tu vida? Tú sabes, que hablábamos de eso el domingo pasado. ¿Cómo nos sentimos con ese llamado de Dios en nuestro corazón? Y es eso donde nos aferramos para cuando vengan los momentos duros, que uno dice, pero ¿dónde tú estás? Que no te veo. Pero ven acá. Y no lo encuentras. Y en medio de eso, de volver a recordar cómo nos sentimos en ese momento y decir, que Dios está conmigo porque me trajo Ujú. aquí. Me trajo aquí. Exacto. Pero no quisiera irme sin preguntarte, ¿cómo tú ves a Jesús? Bueno, la realidad es que no te tengo una respuesta así completa. ¿Ok? Y ahora mismo, en este momento de tu proceso, Claro. porque puede cambiar, ¿verdad? Sí. Pero ahora mismo en tu proceso, ahora mismo Andrea Pagán, en el, ¿qué día? Hoy, septiembre 11 del 2025. Pues lo veo honestamente como un amigo, como ese amigo en que yo confío tanto que en el momento que se ponga difícil, yo puedo ir donde él y decirle, no sé lo que estoy haciendo. La verdad es que no sé lo que estoy haciendo, no sé cómo seguir. Estoy estancada y siento que viro para allá, viro para acá. No sé para dónde ir. Te necesito. Y en esos momentos de alegría también decirle, gracias. Me ayudaste, gracias. Y me acuerdo una vez mi pastor me dijo, tú vas a poner las manos en las cosas, tú vas a poner tus cosas en las manos de Dios, pero aguántate. Aguántate. Y como que en ese momento yo no sabía a qué él se refería. Pero después me di cuenta que el plan de Dios no es el mismo tuyo. No es lo mismo, no es lo que tú tienes idealizado para ti. Para nada. Él tiene su plan y a veces ese plan involucra momentos bien difíciles donde está bien llorar. Porque sí, son momentos que duelen. Momentos que te hacen sentir que no tienes valor. Pero después de eso, aprendes a ver como que eso me ayuda a crecer espiritualmente, físicamente, emocionalmente, te hace más fuerte. Y creo que en estos días el peso del qué dirán es bien grande. ¿Qué dirán si hago esto? ¿Qué dirán si no hago esto? He creado este estándar de mí que si me muevo, se van a dar cuenta. Y subo, se van a dar cuenta.
pero en el momento que yo baje, todo el mundo va a saber. Como que no se van a olvidar de todo lo bueno que hiciste y se van a enfocar en lo malo. Pero Dios no es así. Dios no te ve así. Para Dios, Él te creó, Él sabía, cuando Él te creó, Él sabía lo que tú ibas a hacer. Él te creó no pensando que ibas a ser perfecta, Él sabía que ibas a fallar. Pero poder ir donde Él, en esos momentos de donde fallaste, es otro tipo de sentimiento. Un sentimiento que te hace sentir a veces más triste de lo que estaba. O te hace sentir mejor. Pero es algo único. Ese es Jesús, que es amigo, que hace que las cosas sean distintas y que no nos abandona en medio de ese proceso. Si ahora mismo acabas de describirlo, cómo lo estás viviendo, yo te diría que entonces sí sabes y tienes una respuesta concreta ¿De quién es Jesús de para quién ti? es Jesús para ti. Porque lo acabas de explicar ahora mismo. Y yo creo que nos identificamos todos con eso. Andrea, yo quiero llorar. Es que yo tengo que darte las gracias. Y felicitarte. Porque yo te escucho, ¿verdad? Y te veo como tu compostura, ¿verdad? Como tú estás hablando de estas cosas difíciles y de estas cosas que muchos no nos atrevemos a hablar, aún aquellos que hemos estado una vida completa en la iglesia. Y yo te veo a ti, ya tú tienes 15, a tus 15 años de edad, y yo me pongo a pensar en qué yo estaba pensando a los 15 años de mi vida. Muchacho, yo ni en la iglesia estaba así. Y mira, yo tengo que decirte que esa madurez que tú tienes en cuanto a cómo tú ves tu vida como cristiana, es algo que hay que celebrar. Es algo que hay que celebrar porque hay veces, y hay mucha gente que a lo mejor puede tener esa mentalidad, pero como tú dices, el que dirán. Muchas veces no se atreven a expresar lo que sienten. No se atreven a expresar cómo ven a Dios en sus vidas, ¿verdad? Y yo quiero que tú sepas y quiero que todo el mundo que nos está viendo, que nos está escuchando, sepa que nosotros creemos en un Dios que nos usa a pesar de nuestras fallas, a pesar de que nos sintamos mal, a pesar de que a lo mejor no vayamos a la iglesia todos los domingos, a pesar de que a veces nos molestamos con Dios y hablamos malo cuando estamos pensando en Dios, porque a todos nosotros nos ha pasado, ¿verdad? Y con todo y eso, Dios te usa y te pone en el lugar donde Él te necesita. Y cuando tú llegaste aquí a Robinson, a lo mejor tú estabas pensando, esto es distinto. No es lo que yo me esperaba, pero era lo que Dios tenía planificado para ti. Porque el tú poder desempeñarte, el tú poder hablar y a lo mejor no es fácil, pero que se vea tan fácil como tú estás expresándote, como tú estás hablando, hay gente que te va a escuchar. Hay gente que van a ver otro lado de ti que a lo mejor no han visto. Y va a haber gente que se va a poder identificar y tú vas a tocar esas vidas. Y Dios sabe lo que está haciendo. Dios te puso aquí en esta escuela con un propósito. Y quiero que sepas que donde quiera que tú vayas, confía de que es Dios enviándote y llevándote de la mano para que en tus imperfecciones el poder de Él sea glorificado. Es ese buen amigo que siempre va a estar ahí. Que siempre va a estar ahí. Que te va a acompañar. Que te va a escuchar. Que va a estar contigo. Y que en medio de las altas y bajas de la vida
nunca te va a abandonar. Ese buen amigo, que es Jesús, es el que también le compartimos a otros y a otras que nos escuchan hoy. Y que gracias a este testimonio que tú nos acabas de dar, de decir, ¿sabes qué? En medio de todos estos momentos difíciles, he visto a Jesús como mi buen amigo. Así que, corillo, esto es Peace and Theology. Ten pendiente aquí, denle like, suscríbanse a nuestro canal, porque ¿sabes qué? Este es el lugar donde tú vas a aprender que Jesús es tu amigo. Vamos ready. Los veo, corillo.